Sumérgete en las profundidades de la Biblia y descubre el mensaje de amor y esperanza que Dios tiene para ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas buenas sufren? Job, un hombre justo y próspero, experimentó una pérdida inimaginable. En un abrir y cerrar de ojos, perdió todo lo que tenía, su riqueza, su familia y su salud. ¿Cómo reaccionó ante esta terrible prueba? ¿Qué podemos aprender de su historia? Job era cabeza de una familia numerosa y feliz. Tenía 7 hijos y 3 hijas, todos sanos y prósperos. La risa de los niños llenaba su hogar, y el amor familiar era su mayor tesoro. Era un hombre adinerado, poseedor de grandes rebaños de ovejas, cabras, camellos y bueyes. Sus tierras eran fértiles y sus negocios florecían. Era considerado uno de los hombres más ricos de la región. Job era más que un hombre rico. Era conocido por su integridad, su justicia y su profundo temor a Dios. Su reputación era intachable, y su nombre era sinónimo de virtud. Dios mismo reconocía la justicia de Job. Era considerado un hombre perfecto y recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. En resumen, Job vivía una vida plena y satisfactoria. Tenía todo lo que un hombre podía desear, una familia amorosa, riqueza, salud y la aprobación divina. Era un ejemplo de cómo la vida puede ser cuando se vive en armonía con Dios. La conversación en el cielo entre Dios y Satanás es un punto crucial en la historia de Job. El cielo, un lugar de luz y pureza. Dios, rodeado de sus ángeles, contempla sus creaciones. Satanás, el acusador, se presenta ante él. Satanás dice: Señor, ¿ha visto a Job? Es el hombre más recto de la tierra. Le sirves con todo su corazón, y por eso le ha dado todo lo que tiene. Pero, ¿y si lo pruebas? Quítale todo lo que tiene y verás si sigue bendiciéndote. Dios responde: mi siervo Job es intachable y recto. Teme a Dios y se aparta del mal. No he encontrado en él nada malo. Satanás reniega: claro que no. Pero si lo pruebas, maldecirá tu nombre. Dios responde: todo lo que tienes se lo he dado. Pero no lo has tocado a él ni a sus hijos. Anda, haz con él lo que quieras, pero no atentes contra su vida. Tras la conversación en el cielo, Satanás obtiene el permiso divino para poner a prueba la fe de Job. Y así, una serie de calamidades se reduce sobre el justo hombre. Satanás ordena a sus secuaces que ataquen los rebaños de Job. Un grupo de saqueadores arrasa con sus ovejas, otro con sus camellos y un tercero con sus bueyes. Los siervos de Job, quienes intentan proteger los rebaños, también pierden la vida en estos ataques. Un sirviente tras otro llega a Job con las terribles noticias de las pérdidas. Cada mensaje es un golpe más al corazón de Job. La reacción inicial de Job es digna de admiración. A pesar de la inmensa pérdida, Job exclama: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job reconoce que todas las cosas buenas que tenía eran un regalo de Dios y que él tiene el derecho de quitárselas. Sin embargo, la prueba no ha terminado aún. Satanás, insatisfecho, busca asestar un golpe aún más duro a Job. La pérdida de las posesiones materiales fue solo el principio. Satanás, insatisfecho con el sufrimiento de Job, esta vez, ataca lo que más amaba, su familia. Un día, mientras los hijos de Job celebraban un banquete familiar, un fuerte viento derriba su casa, sepultando a todos los jóvenes bajo los escombros. Un nuevo mensajero llega a Job con esta terrible noticia. A pesar de esta nueva tragedia, Job aún mantiene su integridad. Rasga sus vestiduras, se afeita la cabeza y se postra en el suelo, adorando a Dios y diciendo: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero la prueba no termina aquí. Satanás aún no está satisfecho. Ataca directamente a Job, infligiéndole una enfermedad terrible que lo cubre de llagas de la cabeza a los pies. La enfermedad de Job es más que una aflicción física. Es una representación del sufrimiento interior y la angustia que lo consume. A pesar de todo, Job no maldice a Dios, ni pierde su fe. Los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan con la mejor intención de animar a su amigo. Pero en lugar de ofrecer palabras de aliento y comprensión, se dedican a ofrecer explicaciones teológicas a su sufrimiento.
Ellos creen que el sufrimiento de Job es un castigo divino por algún pecado que ha cometido. En su afán por explicarle su sufrimiento, lo acusan de haber pecado. Le dicen que su sufrimiento es una prueba de que ha hecho algo malo y que debe arrepentirse. Estas acusaciones resultan ser un gran dolor para Job, quien insiste en su inocencia. La enfermedad de Job se agrava, y su sufrimiento se vuelve insoportable. Sus llagas supuran, su cuerpo se consume, y su espíritu está desgastado. En medio de su dolor, Job eleva un lamento desesperado hacia los cielos. Job se pregunta por qué Dios lo ha abandonado. Cuestiona la justicia divina y se siente incomprendido. Su lamento es un grito de angustia, una expresión de su profundo sufrimiento físico y emocional. El lamento de Job es un momento crucial en la historia. Nos muestra la profundidad del sufrimiento humano y la lucha por mantener la fe en medio de la adversidad. A pesar de su dolor, Job no maldice a Dios, pero su lamento es una expresión honesta de su desesperación. A pesar de su intenso sufrimiento, Job mantiene su integridad. No maldice a Dios, ni pierde su fe. Su paciencia es una virtud inquebrantable que lo distingue. En este momento culminante del relato, Dios finalmente interviene después de escuchar tanto las acusaciones de los amigos de Job como la defensa de Job mismo. Desde un remolino, una manifestación poderosa y aterradora de la presencia divina, Dios habla a Job y a sus amigos, desafiando sus suposiciones y haciendo temblar las mismas bases de su comprensión. El rugido del viento y el poder de la naturaleza que acompañan la voz de Dios subrayan su majestad y soberanía. Sin responder directamente a las preguntas y quejas de Job, Dios le plantea una serie de preguntas que revelan lo vasto y misterioso de su creación, poniendo a prueba la humildad y la sabiduría del hombre. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has dado órdenes al alba? ¿Puedes atar las ligaduras de las Pléyades, o desatar las cuerdas de Orión? Estas preguntas retóricas subrayan la pequeñez del hombre ante el poder y sabiduría infinitos de Dios. A lo largo del discurso, Dios no explica el motivo del sufrimiento de Job, pero muestra que la creación y la justicia de Dios son mucho más profundas de lo que los seres humanos pueden entender. Su mensaje a Job no es de condena, sino de recordatorio de la vastedad del universo y de su soberanía sobre todas las cosas. Los amigos de Job, que habían tratado de interpretar el sufrimiento con explicaciones teológicas simplistas, también son reprendidos. Dios les dice que no han hablado con rectitud sobre él como lo hizo Job, quien, a pesar de su desesperación, nunca maldijo ni se apartó de la fe. A Job se le ordena interceder por sus amigos, y Dios les pide que ofrezcan sacrificios por sus palabras imprudentes. Esta intervención divina no es una respuesta directa al sufrimiento de Job, sino una revelación del inmenso misterio de Dios y la invitación a confiar en él más allá de lo comprensible. A pesar de todo, Job responde con humildad y arrepentimiento, diciendo: después de escuchar la voz de Dios desde el remolino, Job se da cuenta de la grandeza divina y de su propia insignificancia frente al Creador. Ante el despliegue de la sabiduría y el poder de Dios, Job reconoce su pequeñez y se da cuenta de que sus palabras, por más sinceras que fueran, nacieron de la incomprensión y el sufrimiento. En un gesto de humildad profunda, Job se cubre la boca con la mano, una señal de silencio y arrepentimiento, reconociendo que habló sin verdadero entendimiento. Sus palabras anteriores, donde había cuestionado a Dios y buscado explicaciones por su sufrimiento, ahora le parecen precipitadas y fuera de lugar. Con un corazón contrito, Job confiesa su pecado y expresa su arrepentimiento con estas palabras: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estas palabras reflejan no solo el arrepentimiento de Job por haber hablado más allá de lo que sabía, sino también su aceptación de la soberanía de Dios, que trasciende la comprensión humana. Job reconoce que sus sufrimientos, aunque incomprensibles, no justificaban sus quejas o dudas sobre la justicia y sabiduría divinas. Dios, además de restaurar su salud, lo bendice con el doble de lo que tenía antes. Si antes Job era un hombre próspero, ahora sus riquezas se multiplican, sus rebaños crecen al doble, sus campos se llenan de abundancia, y todo lo que había perdido le es devuelto con creces. También, Dios le concede una nueva familia, y Job tiene otros hijos e hijas que le llenan de alegría y compañía. Pero la mayor bendición que Job recibe no es material, sino espiritual.
Habiendo pasado por una prueba tan severa, emerge como un hombre más sabio y humilde. Job ahora comprende que la grandeza de Dios no puede ser medida por el entendimiento humano, y que el sufrimiento, aunque difícil de soportar, no siempre tiene una explicación simple o inmediata. Su fe, que antes era sólida, ahora es más profunda y madura, ya no basada en el simple hecho de recibir bendiciones, sino en el conocimiento y confianza en el carácter soberano y misterioso de Dios. En este estado de bendición, Job vive el resto de sus días con paz y plenitud, habiendo demostrado que la integridad y la fe auténtica pueden sostenerse incluso en los momentos más oscuros. Aunque fue probado como pocos hombres lo han sido, Job salió de su sufrimiento no solo restaurado en lo material, sino con una fe renovada y un corazón aún más cercano a Dios. La vida de Job nos enseña que, aunque el sufrimiento pueda parecer inexplicable y abrumador, la fe verdadera se sostiene incluso en la adversidad más profunda. A través de sus pruebas, Job nos muestra que confiar en la soberanía de Dios, más allá de nuestras circunstancias, es el camino hacia la restauración. La figura de Job es un poderoso símbolo de la integridad, la justicia y la fe inquebrantable. Su historia ha inspirado a muchos a enfrentar sus propias pruebas con un espíritu de fortaleza y confianza en Dios. No te quedes fuera. Suscríbete ahora y sé el primero en recibir nuevos contenidos sobre la Biblia. Juntos exploraremos las maravillas de la palabra de Dios. Será hasta un nuevo video. Dios te bendiga y recibas muchas bendiciones en tu día. Nos vemos luego.